momento los que vi están muy bien. Algunos veo que han copiado, bueno, capaz no han hecho un estudio quizás un poquito más profundo del tema como yo venía viendo en clase con ustedes, pero bueno, en la medida de lo posible dentro de todo están bien. Bueno, como yo les dije hoy vamos a dar ejecución penal, ¿bien? Tema que la mayoría de ustedes conoce, ¿bien? Pero me gustaría acá tratar de darle el marco normativo. En primer lugar, lo que ustedes van a tener que tener leída para la semana que viene es la ley 12.256. Repito, ley 12.256. Para la semana que viene la tienen que tener leída. Bien. ¿Dónde vemos por primera vez en el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires que hable de ejecución? En el artículo 497, que dice que las resoluciones serán ejecutadas por el juez de ejecución. Como ustedes imaginen, esta parte de ejecución es la última etapa del proceso. Es decir, se le pone, le estoy dando la definición que puede llegar a estar como una pregunta la semana que viene. ¿Qué quiere decir la etapa de ejecución? Es la etapa que le pone fin a la parte cognoscitiva del proceso. La relevancia de este título dentro del Código de Procedimiento Penal obedece al principio de judicialización de la pena. Objetivo: es el control de las garantías plasmadas en la Constitución de las personas privadas de la libertad. ¿Quién se encarga de controlar estas garantías? El juez de ejecución. Es un órgano jurisdiccional unipersonal. ¿Bien? Profe, es un órgano. Es un órgano jurisdiccional unipersonal. ¿Qué quiere decir? Que está compuesto por un solo juez. ¿Bien? El artículo 25 del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires habla de las facultades del juez de ejecución. Entonces, en primer lugar, él va a desarrollar su labor con respecto a lo que venimos hablando, que es de la ejecución de la pena. Va a resolver sobre las solicitudes de libertad condicional, incidentes y cuestiones de dicha etapa. También va a ser órgano de alzada, es decir, como de cámara, sobre sanciones disciplinarias o medidas de seguridad que se aplican a mayores de 18 años. Bien, recuerden, artículo 25 del Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires. Entonces, para que ustedes materialicen cómo es palpable, aunque sea en formato digital, el tema
de los incidentes de ejecución. ¿Qué quiere decir los incidentes de ejecución? Que no van a correr en el mismo cuerpo o por la misma suerte del principal. Eso no lo entendí, profe. Bien, hay un cuerpo principal que es la investigación penal preparatoria que se... A ver, ¿ustedes vieron alguna vez una causa penal? ¿Sí o no? Sí. Bien. La causa penal... Una sanción, por ejemplo, disciplinaria. Una sanción disciplinaria, ¿qué pasa? También no tiene nada que ver con el cuerpo principal de la detención, de la ejecución de la pena. Claro, lo pero que yo quería... sí incide al momento de evaluar cualquier beneficio, digamos, para el interno. Sí, Una sanción a ver, disciplinaria. yo lo que voy es que se encuentran foliadas del 0 al 200 las hojas que están en el cuerpo principal de la causa penal. ¿Bien? Luego existen incidentes. Incidentes de apelación, incidentes del Tribunal de Casación, etcétera, etcétera, etcétera. La ejecución o la etapa de ejecución va a correr por vía incidental. Y acá, como bien dice el compañero, todo lo que tenga que ver con sanciones disciplinarias a una persona que está privada de libertad o a cualquier tipo de pedido, va a ir a esa carpeta, a ese incidente de ejecución. ¿Está claro? Sí, es más, quizás una atención médica por oficio judicial también. Una atención médica va a ir anexada también. Cuando el juez pide que sea llevado a cierto médico, lo que sea, también se anexa al cuerpo general de la Al pena. cuerpo, en realidad general, no. Al cuerpo de ejecución. Al cuerpo de ejecución, ¿no es? Sí, Sí, al cuerpo de ejecución. El cuerpo general no se toca. No. Bien. Importante. El plazo para decidir en estos incidentes de ejecución es de 3 días. Bien. Pero si el juez encuentra cierta complejidad al emitir su dictamen, puede prolongarlo motivadamente por 5 días. ¿Quiénes se encuentran legitimados como actores procesales para intervenir en la etapa de ejecución? El Ministerio Público Fiscal, el encausado, es decir, la persona privada de la libertad, y su defensor. Pero a partir de una reforma procesal en el año 2011, el particular damnificado también puede intervenir en la etapa de ejecución. ¿Bien? Por eso muchas veces cuando se le da una morigeración de la pena, se lo notifica al particular damnificado, ¿o no? Correcto. ¿Cómo sería ahí la participación, profesor? ¿Cómo? Con la participación ahí del damnificado, ¿cómo sería? Del particular damnificado. ¿Cómo sería? Sí. Se le corre vista del acto resolutivo de como, por ejemplo, una morigeración de la pena o unas salidas transitorias. La opinión del particular damnificado no es vinculante siempre y cuando no ponga en riesgo la vida de la víctima del proceso. ¿Está claro? Sí. Generalmente, obviamente, como ustedes imaginarán, la opinión del particular damnificado, la opinión del fiscal, siempre va a ser negativa a que encuentre algún tipo de salida alternativa. ¿Bien? Eso no quiere decir que el juez resuelva de ese modo. Importantísimo. La impugnación que nosotros podemos hacer de estos actos procesales que sean en la etapa de ejecución solo pueden ser merituados
ante la Cámara Departamental de Garantías. Acto resolutivo del juez de ejecución, voy a ir como órgano de alzada, voy a ir a reclamarle como de segunda instancia, para explicárselos de alguna manera, ante la Cámara de Apelaciones y Garantías Penal. ¿Bien? Anoten este artículo, que es importantísimo, que está dentro de la ejecución, que es lo que todas las personas esperan, que es la sentencia absolutoria conforme al artículo 499 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires. Cuando por algún motivo la sentencia sea de carácter absolutoria, se ejecutará de manera inmediata. Esto tiene obviamente una respuesta y una motivación, que es que como corresponde al espíritu de no restringir la libertad de las personas, el juez de ejecución no puede demorar, en la medida de lo posible, en lo más mínimo, este derecho constitucional de libertad. ¿Está claro? Bien. Importantísimo también, artículo 500 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué es el cómputo de penas? ¿Alguien sabe qué es eso? Los años que se le dan de sentencia al imputado. Sí, Puede ser, sí. La cuantificación de la condena. Hablen de a uno. Tengan a ver, aunque sea que queden 3 clases, tengan por lo menos la gimnasia de hablar de a uno, porque si no nos escuchamos. Pónganse de acuerdo ustedes y me lo dicen. el vencimiento de la pena, ¿no? Pero por eso, no tiren frases, a ver, ustedes son personas inteligentes, no tiren frases así al aire. Traten de armar un concepto. Yo les pregunté, ¿qué es el cómputo de pena? Es la cantidad de años que tiene de condena el detenido. Con fecha cierta y... Sí, no está mal, ¿eh? A ver, Es la sentencia, perdón, es la sentencia firme que le da el juez. y no me gusta Y firme sentencia. no. A ver, esperen, no me gusta sentencia firme. Hagan una cosita. ¿Vieron el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires? ¿Lo tienen ahí? ¿O lo tienen al teléfono o en la computadora? Sí, sí. Bien. Tómense 2 minutitos para leer el artículo 500. No más, ¿eh? 2 minutos. Bien, los escucho. ¿Qué es? Profe,
hace referencia al tiempo que la persona tiene que estar en detención, ya sea que incluya también un beneficio de Bien, salud perfecto. transitoria. Sí. Yo les dicto a ver, un concepto que opina, digamos, un autor alemán sobre lo que es el cómputo de penas. ¿Qué es lo que dice? Que es el cálculo aritmético que se realiza para fijar el vencimiento de las penas. ¿Quién va a realizar ese trabajo de realizar ese cálculo aritmético matemático? En primer lugar, el secretario del juez. Y obviamente el secretario del juez que dictó ese veredicto. Él mismo, es decir, este cálculo aritmético debe estar fundado y fechado, importantísimo, porque a partir de ese momento van a correr una serie de plazos que son vitales para el proceso de ejecución. Una vez realizado el cómputo, se lo va a notificar al Ministerio Público Fiscal, al particular damnificado, a la persona privada de libertad y al defensor. Este momento de notificación es el momento procesal oportuno por si existe algún tipo de inconsistencia de presentar y de recurrir el cómputo que se va a hacer obviamente a través de qué tipo de remedio procesal o de qué recurso les dije yo hace unos minutitos. Apelación. Perfecto, de recurso de apelación. Cuando esté firme o consentido este cómputo de penas, se va a remitir copia de todo lo actuado en ese incidente de ejecución al Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. ¿Está claro? Sí. Vamos bien, ¿no? Sí. ¿O quieren que haya un poco más despacio? De bien, profe. Vamos bien, bien. Lean el artículo 501. ¿Qué dice el artículo 501? Eso pasó con los que se tuvieron que presentar hoy, por ejemplo, de la ruta del dinero acá. Eso pasó. Hoy Ay, no estoy al tanto de la noticia. ¿Qué pasó? No sé. se tuvieron que presentar hoy porque ya tenían la sentencia. 5 imputados de la ruta del dinero acá Sí, y quedaron automáticamente detenidos. Ya sabía que iban a ir detenidos. sí. Les puedo dar una respuesta por arriba, pero no sé, no he leído la noticia y no sé de qué están hablando bien. Pero a ver, no contesten con un ejemplo y con una pregunta. O sea, contestar con retoricismos no es señal de que aprobamos la materia. Yo les dije, lean el 501 y explíquenmelo. A ver. A lo que yo tengo entendido, profe, ¿no? De que si la persona Perdón, no, perdón, sí, perdón. No es a lo que vos tenés entendido. Es a lo que vos estás leyendo en el 501, no. sí. Hola.
Lo que dice el 501. Espera, Iván, porque estaba otra compañera que me dijo a lo que yo tengo entendido, no. No, lo que dice el 501 es que una vez que cuando ya está todo definido, lo que hacen es, si la persona no se encuentra privada de su libertad, se va a ordenar la captura de esa persona, salvo que la sentencia no supere los 6 meses. O también Eso era. No era tan complicado. Entonces, cuando yo hago una pregunta, por ejemplo, ¿qué dice el 501? No, es lo mismo que pasó con los de la ruta del dinero acá. ¿Y qué sé yo qué pasó con la ruta del dinero acá? La verdad, muchachos, yo hoy me fui a las 6:30 de mi casa, estuve laburando en la fiscalía, después di clase, después fui un ratito a la psicóloga, vine corriendo para acá, le pegué una repasada a la parte de ejecución para ver si estaba actualizado o no. No pude leer qué pasó con el dinero acá. Entonces, el 501 es muy claro. Y es lo que dijo la compañera Valdés, me parece. Esa es una respuesta correspondiente a una consulta cuando se les pregunta de una manera cerrada. Después, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿ustedes pueden poner algún ejemplo de cómo se tramita el 501? Y quizás ahí espeja, quizás ahí proyecta el tema de la ruta del dinero acá, perfecto, buenísimo, todos contentos. Pero vamos a partir de lo más básico, que es obviamente responder a una consulta que hace el docente referida puntualmente a un artículo del código, ni más ni menos. Entonces, si la condena privativa de libertad no excede de 6 meses y no hay sospecha de fuga, se lo notifica, ¿bien? Y la persona queda en libertad. Si el condenado ya estuviera privado de libertad, se ordena su alojamiento en un establecimiento penitenciario y se le comunica inmediatamente al establecimiento el cómputo de pena que venimos estudiando, con una copia de la remisión de la sentencia. Bien. Artículo 504. ¿Qué sucede si el imputado o el condenado se enferma? Dos posibilidades. Lo primero que tenemos que hacer en realidad es realizar un examen técnico pericial para ver si realmente está enfermo o no. En segundo lugar es analizar el cuadro crítico de situación y de urgencia. Si es una situación de urgencia, el servicio penitenciario puede ordenar la internación en algún nosocomio que se encuentre cercano a la unidad carcelaria. De lo contrario, tiene que arbitrar los medios necesarios para que obviamente concurra alguno de los lugares de sanidad dentro del servicio penitenciario. ¿Bien? El fundamento que radica en estas cuestiones es ni más ni menos en razones humanitarias que se encuentran homologadas por los diferentes tratados internacionales que hablan de la materia. ¿Qué pasa con el cómputo? Gran pregunta. ¿Deja de computar? ¿Se suspende? ¿Se le agregan por días que tuvo más o menos fiebre? No. Sigue corriendo el mismo cómputo. ¿Bien? Siempre que la enfermedad no haya sido simulada o procurada con fines de sustraerse de pena, porque ahí también va a tener, obviamente, un legajo disciplinario por simular la enfermedad. ¿Bien? Importantísimo el artículo 505. Cuando comete algún delito que tenga jurisdicción penal federal y por ende deba cumplirse el cómputo de pena en un establecimiento nacional, automáticamente se lo va a notificar al Servicio Penitenciario Provincial y a las partes del proceso que el detenido va
a cumplir la pena en un establecimiento penitenciario nacional. El artículo 506 habla de las inhabilitaciones, que es ni más ni menos cuando la pena privativa de libertad agrega una inhabilitación accesoria. Como por ejemplo, un caso muy sencillo, imagínense unas lesiones culposas o un homicidio culposo, donde se inhabilita a la persona para conducir por cierta cantidad de tiempo. Si la persona tenía un registro profesional y se lo inhabilita para seguir manejando y desempeñándose como chofer profesional. O lo mismo pasa, por ejemplo, con un médico que es acusado, imagínense, de abuso sexual en cumplimiento de su función de médico. ¿Entienden? ¿Cómo es la inhabilitación accesoria? Sí, profe, se le agrega al cómputo de pena una inhabilitación, en el caso del médico, a que ejerza su profesión. Exactamente. Por cierta cantidad de años o de por vida. Perfecto. Y se le oficia automáticamente al Colegio de Médicos Provincial donde él se desempeñaba. Me dan un segundito que agarro un poco de agua porque se me está secando mucho la garganta. Un segundito. Bien. Lean, porque puede ser, le estoy dando de vuelta un poquito de ayuda. Pregunta del examen / trabajo práctico de la semana que viene. ¿Qué dice el artículo 503 del Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires? Bien. ¿Qué es? Se refiere a las salidas transitorias. Bien. ¿Y qué son las salidas transitorias? Son salidas excepcionales que las tiene que autorizar el juez de ejecución o el tribunal que tiene a cargo al imputado. Muy bien. ¿Y qué más dice? ¿A quién hay que correrle vista para ver si opina en forma favorable o negativa de esas salidas transitorias?
¿A quién se ¿Cómo le lo- impide? ¿Cómo?